señores, bienvenidos. Aquí estamos otra vez haciendo Esta Noche Libros, el programa en el cual tratamos de convidar a algunas lectoras que tuvimos. Invitamos gente a su vez que nos cuenta sobre aquellos libros que leyeron y les interesa compartir. Hoy con dos cuestiones muy diferentes entre sí y las dos muy interesantes para mí. La primera tiene que ver con la presencia del dueño de Ediciones de la Flor, la editorial que ha publicado a todos los que dibujan y hacen historietas en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, la muerte de Caloi, que por supuesto lamentamos, en este programa se traduce en el repaso de su obra. Vamos a hablar de sus libros, vamos a hablar de los temas que lo han apasionado a lo largo de su vida como dibujante, como humorista gráfica, siempre de la mano de Daniel Devinsky, que como sabemos es quien lleva adelante esa editorial por la cual pasaron Fontana Rosa, Caloi, todos están ahí. Si te interesa el dibujo argentino, la historieta argentina, estás obligado a caer en De la Flor. Afortunadamente pudo venir a contarnos y a mostrarnos desde sus perspectivas la obra de Caloi. La segunda cuestión del día tiene que ver con libros periodísticos. Siempre que hemos intervenido sobre esos temas, llamamos a gente que se especializa en eso. Digo, gente que escribe libros sobre los 70, ha recomendado libros sobre los 70. Hay en Gustavo Noriega, a quien respetamos mucho además como crítico de cine, es el director del Amante. Hay en él un lector voraz de libros periodísticos vinculados a la década del 70. Es un crítico inteligente, tiene una propia mirada del mundo y me parece que está bueno traer a un lector calificado a comentar aquellos libros que le parecieron especialmente buenos, desde esa perspectiva, no desde el colega que investiga, sino desde el lector, que por cierto a su vez es periodista. Y como no podía ser de otra manera, con nosotros, ¿cómo le va? Eugenia Sicabo, con su sección donde se premia y se mata al mismo autor. En este caso, a un clásico. Vamos a ir con Henry James, que es un autor norteamericano de finales del siglo XIX, de esos que se consiguen barato porque se sigue reeditando, los derechos se vencieron, así que se consigue fácil en Corrientes. Y hay cosas que valen mucho la pena leer y otras no tanto. Bueno, en un ratito nada más. Adelante. Muchas gracias por venir. ¿Cómo te va? Al contrario, me va triste, porque como siempre que se pierde un amigo que aparte es autor y además tan prematuramente, porque la muerte es un hecho inevitable. Me acabo de enterar por un amigo común que el gran poeta argentino Mario Trejo está muy grave, pero es un señor de 90 años y va a ser igualmente triste, pero más previsible. Pero morirse poco después de los 60 es realmente mucho más injusto. La verdad es que sí. ¿Qué le aporta Caloi a la historieta argentina? Creo que no se parece a nadie, es decir, porque en general siempre hay influencias más o menos detectables. Él tuvo en los comienzos alguna influencia de Oski, que la declaró, pero de la cual se fue independizando, como todos los autores cuando empiezan copiando más o menos cercanamente y después elaboran una línea propia. Es decir, en toda la cantidad de cosas que he leído estos días sobre el negro Caloi, incluso sobre la que he escrito, se omitió algo que solamente destaca en una carta del lector Jorge Marcial, el folclorista. El negro Caloi era un poeta. Es decir, y esto se nota no solo a través del dibujo en muchos casos, sino en muchas de las páginas, de la penúltima página que le hacía para la revista Viva de Clarín, algunas de las cuales se recuperaron en libros, que ilustraba textos que eran profundamente poéticos, y ni siquiera de una poesía muy popular como podía ser el lenguaje de Clemente, sino de una poesía lírica, amatoria, de bastante buen nivel. Decía que ese es un perfil sobre el cual no se ha hablado lo suficiente. Después, su temática fue el directo continuador de la obra de Garacochea en materia de humor sobre deportistas. Es decir, Garacochea lo inició en El Gráfico y creo que en alguna revista anterior, es decir, con buena información sobre los deportes. Tanto Garacochea como Caloi, a pesar de la bajísima estructura de Garacochea, que el martes 15 va a ser investido como ciudadano ilustre de Buenos Aires, jugaban al básquet juntos, cosa que a primera vista de altura sería difícil de pensar. Pero los dos están muy interesados en el deporte y todos los chistes que hacen sobre deportes, aparte de ser graciosos, son informados. Mi primer contacto como editor con Caloi, porque debo decir una especie de herejía, a mí mucho no me gustaba Clemente al principio.
Es decir, me gustaba mucho más el otro humor del negro, y empezamos en 1987, o sea, hace 25 años, con el primer tomo de Con el deporte no se juega, que es una antología de su material sobre deporte que se ha reeditado un montón de veces. Yo creo que tengo esta edición. Y no, esta ya es una reedición, estuve mirando recién el copyright, pero es igual a la del 87. Ah, bueno, porque es igual, o sea, a ver, estoy seguro que tengo un libro igual a este. Sí, no se modificó en absoluto. Y hubo un Con el deporte no se juega 2 y un Con el deporte no se juega 3. Acá, para ir despacito contando un poco de qué van los libros, para que el que no los vio nunca, por ahí se animen un poco más. Esto es todo sobre deporte, son chistes en un solo cuadro en su mayoría. Todos en un solo cuadro, agrupados temáticamente. De esta colección hubo después un tomo 3, que es este que está aquí, hubo un tomo 4, y el más original en algún aspecto es el tomo 5, que apareció en 2008, porque recoge sus dibujos en colores. El negro había empezado a trabajar el color, en buena parte con la colaboración de María Verónica Ramírez, su mujer, que colaboró con él en las páginas de Clarín haciendo el color, y en la película de animación que se estrenó hace poco. Este que estoy mostrando ahora es donde aparece el trabajo con, justamente, esto que cuenta Divinsky, con color, no haciendo los anteriores. En todos los dibujos también, ¿no? Es muy bueno el de la tapa. Es muy bueno el de la tapa. Sí, recuerda uno que fue tapa de uno de los libros de Fontana Rosa sobre fútbol, donde aparece Adán y Eva, habiendo incitado a Eva a consumir la manzana, y el supremo hacedor sacándoles tarjeta roja. Claro. Que como forma de expulsión del paraíso era bastante original. Estaba muy bien. Bueno, a mí me gusta mucho ese Caloi también. No, seguro. El primer libro que hicimos sobre Clemente, el negro empezó a publicarlo. Es muy injusto que yo me esté riendo leyendo los chistes mientras el invitado habla. Es como la mayor descortesía. Es que son todos buenos, ¿eh? Son todos buenos, sí. El primer libro que hicimos de Clemente fue una antología temática que preparó Elvio Gandolfo, el escritor rosarino, sí, que es el libro de Clemente. No me acuerdo si era de Central, Elvio o no. No me acuerdo en este momento. Yo creo que sí, un tipo inteligente. No es muy futbolero, no es muy futbolero. Bueno. Además vive en Uruguay, debe ser de Peñarol. El libro de Clemente. Es una antología temática de tiras de distintas épocas, con un estudio preliminar de Elvio que es muy, muy interesante. Yo lo releí hace poco porque lo usé como base para una columnita que escribí para Clarín. ¿Y qué piensa Elvio sobre Clemente? ¿Qué comenta en ese prólogo? Dice una cosa sumamente atinada, que no es una historieta normal en la cual se van modificando los acontecimientos porque la familia crece, porque se agregan amigos, sino es como una especie de historieta de aventuras ligada a cosas a veces realistas y a veces absolutamente surrealistas, cosa que es totalmente cierta. Sí, claro. Es decir, desde el primer tranvía que manejaba Bartolo, del cual Clemente era un personaje secundario, hasta las últimas donde hay referencias al Big Bang y a la explosión del universo. Es decir, va tocando temáticas muy diversas y no hay acontecimientos, no hay... Las incorporaciones fueron Jacinto, el nenito que se hace pis a cada rato, y algún par de personajes, pero si no después siempre son los mismos. ¿Cómo le roba el protagonismo Clemente a Bartolo? No me acuerdo, realmente no sé en qué momento se produjo, pero sospecho que debe haber sido a pedido del público. A pedido del público, ¿no? Sí, porque no había otro motivo. Aparte, Bartolo era un personaje bastante unidireccional, no tenía muchos matices. En cambio, este extraño bicharraco de ADN misterioso tenía implicancias impensables. Ahora, este es el primero que hicimos porque las tiras anteriores las había recopilado una editorial que había hecho el hermano de Caloi con un socio abogado que se llamaba Ediciones del Pájaro y el Cañón. Lo del pájaro era porque Loiseau, el apellido de él y de su hermano, quiere decir el pájaro en francés, y el otro era un abogado que se llamaba Hugo Cañón. Hicieron este sello editorial por el año 78, una cosa así, y publicaban los libritos de Clemente impresos en España, cuando en la época de Martínez de Oz era más barato imprimir en el exterior que hacerlo en el país. Vuelto yo con Cookie Miller del exilio, le propusimos hacer libros, empezamos en el 87 con el deporte no se juega, y después se llegó en el 96 al libro de Clemente, y después ya en el 98 hicimos un primer tomo de nuevas tiras de Clemente, y en el 2001 el segundo. Y por algún motivo extraño no se continuó. ¿Cómo te terminó comprando Clemente a vos?
Al principio no te gustaba tanto. Podría decir una cosa medio obvia, porque era hincha de Boca igual que yo, pero... Pero suma, ¿viste? Porque, pero suma. Aparte, porque si te gusta el fútbol, estás más cerca de disfrutar del humor de Clemente. Seguro, y se mencionó bastante la sensibilidad, digamos, del Negro Caloi, que siendo él hincha de River, y homenajeado incluso ahora en los avisos fúnebres por la comisión directiva del club y demás, había hecho a Clemente boquense porque sabía que interpretaba a la mayoría. Es decir, cosa que es realmente cierta. Es decir, le fui encontrando la gracia, es decir, uno no sabe por qué motivo se va encariñando con los personajes. Pero después tiene libros maravillosos. El primero se llamó Humor de Amores, que no nos quedaba ningún ejemplar, que por eso no te pudimos mandar uno para mostrarlo, que vendimos los derechos en Francia. Salió como Humour d'amour, muy bien traducido, por una editorial que se llama Glénat, que es la editorial que publica los libros de Quino en Francia, o sea, lo que prueba que su humor era perfectamente trasladable. Suele decirse en el campo editorial que el humor viaja mal. El humor del negro viajó bien porque ese libro se tradujo y tuvo bastante repercusión. Incluso a fin del año en que apareció, la editorial Glénat hizo una agenda y nos pidió autorización para reproducir en 10 páginas dibujos del libro de Caloi. ¿Todo Clemente está editado y se consigue? No. 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 Después de nuestra edición del tomo 2, no me suena que haya habido ninguna otra. Y no porque se lo hayamos rechazado, no se dio. ¿En serio? Otro. ¿De los libros? Ese libro es una joyita desde la tapa. Sí, la tapa es preciosa. La tapa está hecha por un maestro fileteador que se llamaba León Untroy, que tenía un puesto donde vendía sus cuadros fileteados en el mercado de San Telmo, un señor muy mayor, que hizo para nosotros 2 cuadros en filete. El que se usó para la tapa de este libro y uno que pusimos en la Feria del Libro hace mucho tiempo. Se lo están llevando puesto al malevo, es extraordinario. Cuando el editorial no aceptaba tarjetas de crédito y era un cartel al estilo de los que había en los almacenes cuando yo era chico que decía: hoy no se aceptan tarjetas de crédito, mañana sí. Mañana sí. El cartel original era: hoy no se fía, mañana sí. Claro, me acuerdo. Postergando para el futuro indefinido el crédito. Y este libro tiene mucho Buenos Aires, por lo que veo. Totalmente, es decir, con muchísimos cuadros mudos, otros con texto, pero con el amor por Buenos Aires que tenía el negro, nacido en Salta y pasado buena parte de su vida en Lomas de Zamora, pero que donde había sentido realmente esta unión, es decir, vivía frente al Parque Lezama, o sea que se había... Muestro algunos que están buenísimos. A ver si llegas a este. Hacia Ambulam. No, me pidió que pusiera ambulancia al revés. Es re porteño. Es re porteño todo. Sí. Hablaba el otro día con Rep por radio. Yo seguí mucho el tema del cómic. Es un tema que me ha gustado siempre. Y le planteaba que durante buena parte del tiempo, como es lógico, la generación nueva mata al padre. Es decir, había una generación nueva de humoristas y dibujantes que durante buen tiempo se referenciaba más con la camada anterior a Caloi, a Crist, a Fontana Rosa, que con estos mismos. Era como que discutían. Lo establecido, cuando los nuevos llegan, son justamente, por ejemplo, Caloi. Y que no se lo pondera demasiado. Y con el tiempo terminaron reivindicándolo todos, ¿no? Sí, a veces ni siquiera con demasiado tiempo. Es decir, la tristeza que tenía Quino el otro día en el laboratorio de Caloi. Quino llegó hace pocos días de Europa y tenían una tradición de salir a comer juntos, es decir, porque hay entre los humoristas gráficos, como entre muchos grupos de amigos y amigas, una regularidad gastronómica, ¿no? De hacer largas tenidas bien regadas y de intercambio de ideas y de trabajos. En la época en que en la Feria del Libro se hacía la mesa redonda de humoristas que organizaba De la Flor, donde estaban todos. Quino, Caloi, Rep, Garaycochea, Maitena, que se incorporó casi a último momento, Nick, que fue el último de los incorporados. La tradición era después ir a comer a un restaurante que se llama El Farol, donde en cada cena uno de los dibujantes hacía un dibujo en virome, en bolígrafo, sobre una servilleta que después estuvieron todas enmarcadas en el local durante muchos años. Después el tiempo hizo que se fueran destiñendo y ya quedan muy pocas. Y entonces el negro Caloi era un gran participante de las mesas y de las tenidas gastronómicas posteriores, con la característica en las mesas que su impuntualidad era proverbial. El negro llegaba tarde a todas partes
Hicimos un chiste de humor negro, el velatorio en el Congreso debía empezar a las 9 y el ataúd llegó a las 10:15, es decir, genio y figura. En las mesas de humor él llegaba necesariamente media hora tarde, cuando ya todo el mundo estaba conversando, y entonces su aparición entre una sala completa generaba una ovación. Entonces le tomamos el pelo diciendo que le hacía como las coristas que bajaban a último momento por la escalera del Maipo para robar aplausos. Y cuando firmaba en el stand, cosa que hacía con gran generosidad y mucho tiempo, se lo anunciaba a las 3 y podía llegar a las 4:30 para desesperación de los editores y como una test de paciencia para la gente que lo esperaba desde la hora que había dicho que iba a ir a firmar. O sea que características que había que respetarle porque él era así. Para el que nunca leyó un chiste de Caloi, porque también hay. Se pueden acordar de Clemente un montón, pero hay generaciones que por ahí no tienen acceso o solo conocen Clemente. ¿De qué se trata la obra de Caloi? ¿De Buenos Aires, del fútbol? ¿Cuáles serán sus temas? El amor, era melancólico. ¿Cómo se lo contás a uno que solo conoce Clemente y ahora quiere ir por más? Yo creo que básicamente sus intereses iban por el lado del amor, el tango y el deporte. Es decir, era un nostálgico, era notoriamente un nostálgico. Su humor era un humor blanco, realmente nunca hubo un humor perverso, siempre tuvo una especie de gran compasión por sus personajes, y la falta de límites. El hecho, de alguna manera mencionaste recién a Rep. Rep había empezado su tira en Página 12, que se llamó sucesivamente Socorro, Auxilio, primero con el nombre del personaje, ahora no recuerdo, y después se convirtió en Tema Libre. Bueno, me encanta eso a mí. Claro, Caloi, aún ateniéndose al personaje de Clemente como protagonista, lo hizo discurrir por los carriles más diversos y disparatados, con el único límite de que tenían gracia. Sí, el conflicto generacional y de comprensión con el abuelo que aparece, la aparición de Jacinto en algún momento, y como elemento de erotismo simpático y excesivo, la presencia de la mulatona. Una estrella. Sin duda, sin duda. Una estrella. Daniel, muchas gracias por venir. Yo quería mostrarles iba exactamente ahí. No, está claro que iba exactamente ahí. De todos mis dibujantes tengo alguna caricatura, salvo Quino, que no hace caricaturas. El negro me hizo una muy linda en Yo una le estaba mesa agradeciendo y le iba a pedir que me alcanzara justamente este cuadro que está colgado en la oficina de Daniel, que tuvo la gentileza de traer, que es Clementiski. Dice, estuvimos esperándote un rato, más tarde llamamos, queda la tapa y el mono. Un abrazo. Y está el propio Devinsky, nuestro invitado de hoy, como un Clemente. Hecho en bolígrafo, en el bar de la esquina de la editorial, con la editorial ¿sí? Estaban en Anchores y Caseros, un día que yo me retrasé, en la época en que se hacían los monos de los libros, las maquetas, que no se hacen más, y la tapa se llevaba el dibujo hecho, ¿no?